En la línea temporal de una historia en particular, comienza una nueva serialización donde existe un personaje tan poderoso y fascinante que eclipsa al héroe principal. El estudiante universitario Senna W. Ren, gran fan de los mundos de fantasía llenos de espadas y magia, reflexiona sobre su pasión de toda la vida por el género, ya que desde niño se dedicó a los libros y juegos de fantasía, seguro de su capacidad de disfrutar de una historia fantástica durante días enteros. Así, este estudiante de cuarto año se presenta como Sign. Tras completar por fin un nuevo juego recién lanzado, levanta los brazos victorioso, reconociendo que dejó de lado sus preparativos de búsqueda de empleo solo para este fin de semana, con tal de ser el primero en el mundo en terminarlo. El juego, La leyenda de los 7 héroes 2 sigue una clásica historia escolar sobre los descendientes de héroes que una vez derrotaron a un rey demonio. Pero esta segunda entrega se convirtió en un éxito mundial gracias a un giro inesperado en su trama de RPG de fantasía, donde el amigo del héroe mata trágicamente a una joven conocida como la Santa, sumiendo al reino en el caos. Pensando en la trama, Ren navega por foros en línea y ve teorías de que el amigo es el verdadero villano que intenta revivir al rey demonio, y decide rejugar para encontrar habilidades ocultas. De pronto, aparece un mensaje misterioso en su pantalla preguntando si desea iniciar una historia especial con la habilidad de invocación de espada demoníaca. Desconcertado, selecciona sí, preguntándose qué personaje del juego poseía tal habilidad. Entonces empieza a sentirse débil, incapaz de mover un músculo. Mientras una mujer comenta lo feliz que está de que el joven amo rebose de energía, otra espera que el bebé crezca sano. Se da cuenta de que es un bebé siendo bañado en una tina de madera. Sin poder ver con claridad ni mover bien su cuerpo, se pregunta si esto es real o un sueño. De pronto, se da cuenta, debe de ser la historia especial, un típico evento de transmigración de las novelas de fantasía que él creía imposibles. Descubre con horror que ha sido transmigrado a otro mundo. Una mujer anuncia que el nombre del bebé es Len Aston. Su nueva madre confirma con cariño que había pensado en él como nombre para su hijo, y él entra en pánico al comprender que ha caído dentro del mundo de la leyenda de los 7 héroes 2 Y ahora debe convertirse en el personaje trágico, el amigo del héroe, mientras un joven es visto practicando con la espada con gran determinación, cayendo ante su compañero de entrenamiento. Sin embargo, se levanta jadeando y su oponente le aconseja no saltar en vano. Al terminar el entrenamiento, le agradecen sus esfuerzos. Su padre lo alaba, notando que sus movimientos no son los de un niño de 7 años común. Han pasado 7 años desde su transmigración y el tiempo voló rápidamente en la primavera. Ahora vive en un pueblo sin nombre en la región montañosa occidental del Imperio Elfin. Al principio se negó a aceptar esa nueva realidad, pero después de medio año atrapado en el cuerpo de un bebé, finalmente cedió. Ha estado guardando un secreto a sus padres. Como transmigrado, puede acceder a una pantalla de estado que muestra sus habilidades, incluyendo la recién adquirida invocación de espada demoníaca y espada demoníaca de madera, pero no sus estadísticas personales como nivel o fuerza, lo que hace que se sienta más realista. Está seguro de que nunca escuchó hablar de la habilidad de invocación de espada demoníaca en el juego. Recuerda que en el juego los jugadores podían desarrollar habilidades ocultas combinando otras, como un espadachín y un mago creando un espadachín mágico. También recuerda habilidades únicas que solo ciertas personas podían usar, así que concluye que invocación de espada demoníaca debe de ser una de ellas. Por ahora, solo puede invocar una pequeña espada demoníaca de madera. Entiende por la descripción que para desarrollar sus habilidades debe aumentar su dominio usando la espada y cumpliendo ciertos requisitos especiales. Al subir su espada demoníaca de madera y la técnica de invocación a nivel 2, podrá desbloquear la espada demoníaca de metal y aumentar la cantidad de espadas invocables cumpliendo condiciones específicas. Sin embargo, aprende también que invocar consume poder mágico y quedarse sin él podría causarle un dolor de cabeza brutal o incluso dejarlo inconsciente. Para evitarlo, debe practicar todos los días para fortalecer su poder mágico. Justo cuando entrena, su padre lo llama preguntando si ya está levantado, obligándolo a disipar rápidamente la espada invocada. Sabiendo que posee este poder, entiende que este mundo está estrechamente relacionado con el juego, lo que significa que debe evitar a toda costa el trágico futuro de su personaje. Para protegerse, decide entrenar su poder mágico de inmediato y conocer mejor el mundo en el que ahora vive. A los 7 años, saluda a su padre, que ha regresado de cazar, y este le dice que ya es hora de comenzar a practicar esgrima.
Aunque nunca enseñó a nadie, su padre le ordena que vaya con todo, tal como su propio padre le enseñó a él. Lena acepta y en secreto invoca la espada demoníaca de madera para comenzar su entrenamiento. Carga hacia adelante con un grito decidido. Su padre, impresionado, le dice que siga hasta que no pueda moverse más. Lena acepta con entusiasmo. Aunque su cuerpo de 7 años tiene fuerza sorprendente, ni siquiera pudo aguantar 30 minutos en la primera sesión. Exhausto, le dice a su padre que volverá a casa cuando recupere energía y su padre le responde que luego pasará a buscarlo. Tirado en el suelo, ve que su dominio en invocación de espada demoníaca aumenta 2 puntos. Desde ese día, su rutina diaria consiste en estudiar por la mañana y entrenar esgrima con su padre por la tarde. Aprende que la piedra demoníaca es un objeto obtenido de un monstruo que puede aumentar su dominio, pero la piedra que le dio su padre no funciona. Parece que debe cazar al monstruo por sí mismo. Entiende que este mundo no se lo pondrá fácil, a diferencia del juego, y debe tomárselo en serio. Un mes más pasa y su entrenamiento da frutos. Sus movimientos han mejorado visiblemente, pero su padre le señala que pierde el equilibrio demasiado fácil porque no concentra fuerza suficiente en la cintura. Al caer de nuevo al suelo, su padre da por terminado el entrenamiento del día. Len insiste en seguir un poco más. Su padre sonríe y le aconseja no esforzarse demasiado cada día o solo se lastimará, pero lo felicita por su esfuerzo. Len, agotado, agradece y recibe la orden de descansar antes de la cena. Finalmente, su dominio en invocación de espada demoníaca llega a 88 de 100. Solo necesita unos días más para subir de nivel esa técnica. Piensa en lo mucho que tardó, apenas subiendo 2 puntos diarios incluso forzando sus límites, pero lo ve aceptable desde la mentalidad de un gamer acostumbrado a farmear niveles. Últimamente, todo se ha vuelto un poco más interesante. Su madre le cura las ampollas de las manos, preocupada de que el entrenamiento sea demasiado duro, mientras su padre lo llama maniático del deporte. Ella menciona que la familia Aston son caballeros protectores del pueblo y que su amor por las espadas es admirable. Pero cuando Len le pregunta si odia las espadas, aclara que en realidad es miedo. Explica que su padre siempre fue un guerrero valiente, incluso de niño, y la salvó varias veces, pero teme que esa misma valentía se convierta algún día en una maldición y lo hiera gravemente. Reconoce que él mantiene a la familia cazando monstruos y compartiendo la carne con los aldeanos y siente el mayor respeto por él. Su esposo, Miliu, la tranquiliza diciendo que no se preocupe, que es fuerte y ahora es menos imprudente que antes porque la felicidad de su familia significa más para él que cualquier otra cosa. Esa noche, Len reflexiona en la cama sobre el concepto de familia. En su vida anterior, sus padres se divorciaron temprano y él se fue con su madre. Con los años, las conversaciones se fueron apagando y ya adulto, su madre dejó de volver a casa. Agradece que lo haya dejado ir a la universidad y piensa que en ese entonces ella debía tener sus propios problemas. Se le ve entrenando con su padre hasta desplomarse y éste le dice que seguirán mañana. Ahora se siente más realizado cada día que en su vida pasada, incluso cuando su padre lo obliga a hacer 10 repeticiones más con la espada. Disfruta de comidas felices en familia y de momentos tranquilos leyendo con su gato. Aguanta el dolor del entrenamiento porque quiere seguir adelante y de repente siente su cuerpo más ligero. Su padre pregunta si está herido, pero Len asegura que no y reanuda la práctica. Su cuerpo se llena de un nuevo poder. Se mueve con velocidad increíble, sorprendiendo a su padre, que queda atónito por el repentino aumento en fuerza y rapidez. Este le pide que vaya contra él una vez más y sin descanso. La fuerza de Len también aumenta. Su padre se sorprende cuando Len rompe su espada de madera con un golpe poderoso. Maravillado, su padre entiende lo que ha ocurrido. Len usa su nueva fuerza para derribarlo al suelo. Entusiasmado, su padre exclama: «Bien hecho, ¿quién lo diría? Eres portador de habilidad». Su madre, Miliu, corre alarmada, preguntando qué pasa. Su padre celebra con alegría, suponiendo que la habilidad de Len debió subir de nivel gracias al entrenamiento. Len entiende que la nueva habilidad, aumento físico pequeño, se ha activado. Orgulloso, su padre declara que Len debería ir a la capital y hacerse un hombre como caballero. Sus padres se preguntan qué habilidades y consideran ir a la iglesia del pueblo a verificarlas si tuvieran dinero. Pero Len los tranquiliza diciendo que no saber el nombre de la habilidad no lo matará. Su padre se sorprende por su apatía, poco común en un niño. Len se ríe, diciendo que nunca escuchó de una rara habilidad llamada invocación de espada demoníaca, pensando que sería demasiado engorroso y que ellos tienen sus propias reglas.
Le dice a su padre que desea vivir pacíficamente en el pueblo y que si cazan monstruos juntos podrán aumentar sus ingresos y ayudar al lugar a prosperar. En lugar de convertirse en un caballero famoso, quiere ser el sucesor de su padre, prometiendo que si lo peor ocurre, él podrá protegerlo. Durante estos 7 años ha sido más feliz que en toda su vida pasada. Sabe que ya no es la misma persona de antes, todo gracias a sus nuevos padres. Ha nacido una nueva persona como Len, lo único que desea es que los tres vivan una vida larga juntos. Sus padres lo abrazan, conmovidos por sus palabras. Para él esto es como una segunda partida. Esta vez atesorará a su familia y evitará el futuro de desesperación. Sin embargo, sabe que esos sueños terminarán en vano en solo unos años, de una manera distinta a la de la historia del juego. Porque en el futuro conocerá a la chica con la que no debería encontrarse y a la que, supuestamente, está destinado a matar. Debe luchar contra ese destino absurdo y contra el futuro que pretende imponerse. Sin embargo, Elena actual aún no sabe nada de ello y disfruta de un pacífico momento con su familia. La historia se sitúa en Clauso, una ciudad del norte dentro del Imperio Leo. Una hermosa y misteriosa joven con una expresión triste se sienta sola en un banco. Un viejo caballero se le acerca preocupado, pero ella lo despide diciendo que solo está aburrida tras su entrenamiento. El caballero comenta que sus hombres, ahora derrotados, ya no son rivales para ella en la práctica con la espada. Ella entonces le pregunta al caballero Dios por su armadura, sospechando que algo anda mal en su territorio. Dios revela que está en misión del maestro para patrullar el noroeste y cazar a una bestia, tarea que ella considera lo bastante importante como para requerir a un caballero de su calibre. Él confirma con gravedad que efectivamente ha aparecido una bestia problemática. Mientras tanto, han pasado 3 años desde que Len subió de nivel por primera vez, desde aquel momento clave en que despertaron sus poderes. Su pantalla de estado muestra que su técnica de invocación de espada demoníaca alcanzó el nivel 2, lo que le permite ver los efectos del nivel 3, mientras que su espada demoníaca de madera sigue en nivel 1. Sin embargo, como la cantidad de dominio requerido para subir de nivel aumentó tanto, siente que su crecimiento se ha estancado en estos 3 años. Reflexiona que su entrenamiento no ha sido constante, ya que muchas veces tuvo que ayudar en el campo o prepararse para el invierno. Aunque las prácticas cortas solo le daban un punto de dominio, cree que es poder suficiente para una vida tranquila en el pueblo. Al saludar a la abuela Rig, la anciana le comenta que su padre presume orgulloso de que se convertirá en un gran caballero en la capital, pero Len insiste con cortesía en que no tiene planes de irse del pueblo. Su charla se interrumpe al ver acercarse a los hombres del señor varón, lo que pone nerviosa a la anciana que apura a todos a volver a casa. Un caballero de armadura pesada, líder del grupo, se disculpa formalmente por la repentina visita en su hogar. Mientras su padre los recibe nervioso, observa la tensa atmósfera, entendiendo que el varón es el gobernante de esas tierras. Recuerda el sistema feudal donde caballeros como su padre sirven a un noble, en este caso el varón, que le encomendó proteger la aldea. El caballero pregunta a su padre por los daños recientes causados por una bestia, siendo esta la primera vez que Len ve caballeros totalmente armados de cerca. El caballero confirma que un monstruo veloz de tipo Alemania ya atacó varias aldeas causando víctimas. Para cazarlo han estado patrullando sin éxito y ahora quieren reclutar a su padre para el equipo de vigilancia. Len se sorprende de que la bestia requiera una unidad formal de subyugación. Mientras su padre pregunta por el rango, él recuerda el sistema de clasificación de la guilda, desde G hasta el rango más alto, S, según su nivel de amenaza. El caballero declara que la bestia es de rango D, un enemigo que 5 caballeros promedio no podrían derrotar. Len se estremece al darse cuenta de que este combate corresponde a un jefe temprano del juego. Su padre se muestra confundido, pues normalmente las bestias locales no superan el rango F, y el caballero explica que están investigando y buscando más apoyo en las aldeas cercanas. Debido al amplio radio de despliegue, los refuerzos desde la ciudad del señor tardarán impactantes 20 días en llegar. El caballero se disculpa por la demora y pide que aguanten, prometiendo patrullar el bosque con más cuidado, mientras una preocupada Milu observa. Ofrece su casa para que los caballeros descansen, todo mientras intenta recordar detalles de la bestia con sus conocimientos del juego. El caballero acepta agradecido, identificando correctamente a Len como hijo de Sir Roy. Su padre, orgulloso, le pide que salude al capitán de los caballeros, dejándolo atónito por estar frente al caballero de mayor rango del territorio. La familia muestra hospitalidad mientras Milu da agua a los caballos. En el interior, los caballeros descansan y comparten bebida con su padre.
Tras la pausa, la familia los despide con un adiós y en el camino los caballeros comentan que Len, un portador de habilidades de 10 años, tiene la misma edad que la dama y el capitán expresa su deseo de haber probado su destreza con la espada. Al declarar su padre que ahora estarán más ocupados, le pide ver el cartel de búsqueda de la bestia. Su padre le dice que no se preocupe, revelando que una vez caso el solo una bestia de rango de Len queda atónito al comprender que la fuerza de su padre supera a 5 caballeros, y eso explica por qué nunca pudo vencerlo, todo logrado incluso sin poseer una habilidad. Su padre muestra un enorme montón de jabalíes cazados, explicando su plan de aumentar la caza por el momento. Señala que los jabalíes locales son deliciosos, lo que atrae a otros depredadores a la zona. Len deduce correctamente que la estrategia consiste en reducir la población de jabalíes para hacer menos atractiva la zona a la bestia de rango de su padre. Confirma el plan, diciendo que rastrearán cuidadosamente los senderos de animales, ya que no está garantizado que la bestia aparezca en el bosque cercano. Dicho esto, su padre se interna en el bosque para comenzar la caza. Él, que normalmente cazaba en la mañana, ahora lo hace por la tarde hasta el anochecer. Durante el baño, le dice que le preocupa que se esté sobreexigiendo. Ofrece ayudar en la caza, pero su padre pospone la idea hasta que pase la amenaza actual. Su padre se disculpa por descuidar el entrenamiento con la espada, pero Len le explica que tanto él como su madre están demasiado ocupados procesando toda la carne de jabalí para tener tiempo. Su padre le agradece la ayuda y Len reza en silencio por su seguridad. Atesora la vida pacífica que han tenido por más de una década y está decidido a no perderla. Con el paso de los días, Len despierta a su padre dormido en el baño, muestra del agotamiento por sus cacerías diarias. Esta rutina continúa hasta la noche del 10º día. Preocupado, Len le señala a su madre que su padre no ha vuelto. Ella accede a salir a buscarlo. Cuando Len insiste en acompañarla, ella se niega, citando el peligro de la noche. Él replica que es aún más peligroso que vaya sola y declara que irá con ella, sin importar que su madre cede en silencio, reviviendo sus antiguos temores por la seguridad de su esposo. Salen con antorchas y Len se da cuenta de que es la primera vez que pisa la oscuridad de la noche. Su madre divisa una luz a lo lejos, identificándola como las antorchas de la entrada del bosque. En el puente que los separa del bosque, su madre le advierte que tenga cuidado de no caer al río, ya que más allá comienza el territorio de la bestia y no pueden avanzar. Escudriñan el bosque oscuro y ven una figura solitaria recostada contra un árbol. Con un grito de reconocimiento, su madre clama por su esposo. Ambos sienten alivio al confirmar que es él. Pero Len se alarma de inmediato, preguntándose por qué simplemente está sentado en la oscuridad. Cuando su madre corre hacia el puente, Len la detiene con urgencia, pidiéndole que se quede donde está. Ella lo llama ansiosa, preguntando si su esposo está bien. Al observarlo más de cerca, descubren que está gravemente herido, cubierto en sangre. En un grito desesperado, Len clama por su padre, ahora en estado crítico. Su madre y Len suplican desesperadamente bajo la luz de la luna, pidiéndole que resista. La situación es crítica. Len, sosteniendo la antorcha, se adentra en el oscuro bosque con determinación. Un recuerdo lo golpea, un feroz ataque de jabalí en el pasado, cuando fue derribado por la bestia mientras su madre gritaba su nombre. El animal lo había acorralado en el suelo, sus colmillos a centímetros de su cara. Su madre luchaba por protegerlo, rogándole que huyera mientras más jabalíes aparecían. Fue entonces cuando se dio cuenta de que podía usar su habilidad de aumento físico para contraatacar, justo cuando 2 más se le lanzaban encima. Con una oleada de fuerza, logró apartar a la bestia enorme, lanzándola junto con las demás mientras su madre lo miraba atónita. Exhausto, apenas logró ponerse de pie. Cuando otro jabalí cargó directo contra su madre, pero su padre apareció de un salto, decapitando al animal con un solo y limpio tajo. El poderoso jabalí cayó fulminado y su padre quedó erguido como protector absoluto. Así terminaron rápidamente con los demás jabalíes aquel día. Viendo ahora a su padre herido y a su madre angustiada, entendió que la fuerza ganada con sus habilidades y entrenamientos le permitiría luchar junto a ellos. Tras llevarlo a casa, prepara hierbas medicinales mientras la abuela Rig informa a su madre que, aunque su esposo se estabilizó, su estado sigue siendo incierto. Su madre, entre lágrimas, agradece a la anciana y luego a Len, admitiendo que no habría podido traerlo de vuelta sin él. Aunque Len sabe que los jabalíes que enfrentaron antes no eran rival para la verdadera fuerza de su padre, comprende que esta vez se topó con el monstruo buscado.
Sabiendo que los refuerzos oficiales aún tardarán largos 10 días en llegar, lo aterra pensar que el monstruo pueda atacar la aldea y lastimar a su madre y a todos los demás. Decidido a actuar, se dirige al puente del bosque con la mente a mil. Encuentra los cadáveres de los jabalíes cazados antes, aliviado de que no hayan sido devorados, y decide llevarlos al pueblo para que no atraigan al monstruo. Al tocarlos, las piedras demoníacas dentro de ellos se disuelven en luz que es absorbida por su brazalete. Para su sorpresa, su pantalla de estado muestra que sus puntos de dominio en invocación de espada demoníaca y espada demoníaca de madera aumentan. Entiende que está absorbiendo el poder mágico de las piedras demoníacas dentro de los monstruos que él mismo caza. Eso explica por qué no funcionó cuando era niño. Debe cazarlos por sí mismo, una revelación que lo impulsa a hablar con su madre. Le dice que sabe que su plan es peligroso, pero que como miembro de la familia Aston siente el deber de ocupar el lugar de su padre y proteger la aldea. Una declaración que su madre rechaza, recordándole que aún es solo un niño. Él insiste en que, con su padre herido, es el único que puede luchar aunque parezca imposible. Explica que piensa ir a Sui Rock, un lugar profundo en el bosque donde aún no ha probado su magia natural, recordando a un poderoso jefe del juego que usaba habilidades similares. Al internarse en el bosque, un jabalí lo sorprende y él, instintivamente, usa su magia, ordenando a brotes y enredaderas que surjan de la tierra. Las lianas se enrollan velozmente alrededor del jabalí, atrapándolo por completo, dejando al enmaravillado de su propio poder. El animal forcejea atrapado en las enredaderas. Él sabe que podría acabar con él de un golpe, pero duda en matarlo. En su lugar, decide usar a los próximos jabalíes que aparezcan para entrenar. Caza con éxito 12 jabalíes en su primer día, para asombro de los aldeanos, y continúa su cacería día tras día, trayendo otros 12 el segundo día. Al tercero, logra aumentar aún más el número de presas. Y para el quinto día desde que entró en el bosque, ha incrementado de forma constante su botín sin haberse topado ni una sola vez con el monstruo buscado. Su habilidad de espada demoníaca de madera está ahora a solo 3 puntos de subir de nivel y espera, con ansias, desbloquear la espada demoníaca de metal. Regresa a casa tras su última caza solo para encontrar a la abuela Viga atendiendo a su padre, cuyo estado ha empeorado, y le dicen que espere afuera. Corre hacia su madre, preguntando frenéticamente qué ocurrió. Ella le explica entre lágrimas que al caer la tarde su padre empeoró y, a pesar de usar todas sus hierbas preciosas, apenas sigue con vida. Len queda devastado, incapaz de comprender cómo pasó, mientras la abuela Riege advierte con gravedad que las hierbas medicinales casi se han acabado, y su madre se desespera sabiendo que no tendrán más al terminar la noche. En un momento de desesperación, la abuela Riege le pide a su madre que busque una caja de fórmulas en su casa, diciendo que su esposo sabrá qué hacer. Ella asiente rápidamente y sale corriendo. Len entonces se vuelve hacia la abuela Rick preguntando si hay algo que él pueda hacer y averigua sobre el hábitat de la hierba curativa. La anciana le dice que solía crecer al pie de la roca Suji, pero que se extinguió hace décadas durante un invierno severo. Len queda impactado por la noticia, reconociendo la hierba de inmediato. Sale de la habitación con el rostro sombrío, identificando la planta como rondogras, un objeto de curación común en su juego. Se niega a creer que esté extinta y decide comprobarlo él mismo, aún sabiendo que los peligros del bosque se multiplican de noche, pero siente que no tiene otra opción porque si no hace nada, su padre morirá. Sin perder más tiempo, se lanza a la oscuridad en dirección a la roca Suji. Atraviesa el traicionero bosque esquivando monstruos menores, impulsado por la negativa a dejar morir a su padre. Finalmente llega a la base de la colosal roca en forma de espada, jadeando mientras avanza por el claro brumoso. Tal como sospechaba, no hay rondogras en la base, así que decide trepar hasta la cima usando su magia natural. Invoca a lianas que trepan por el acantilado escarpado y con un último esfuerzo se impulsa sobre el borde bajo la luz de la luna creciente. Allí en la cima descubre un campo de rondogras brillante. Exultante y aliviado, sabe que con tal cantidad podrá salvar a su padre. Mientras recolecta las preciadas hierbas, encuentra no solo huesos de pequeños jabalíes, sino también extraños adornos, preguntándose por qué estarían a tanta altura. Una mala corazonada lo invade y apresura su descenso. En el camino es emboscado por una manada de jabalíes pequeños. Al luchar contra ellos, percibe que su comportamiento es extraño. Parecen aterrados, como si huyeran de algo mucho peor, y en un instante lo entiende. Al alzar la vista, lo ve una bestia monstruosa con colas que se agitan en espiral, encaramada en un risco sobre él. Se da cuenta de que es el monstruo buscado.
Las largas colas oscuras azotan el aire mientras lo observa con múltiples ojos. Un lobo colosal y aterrador. Lo reconoce al instante como el monstruo único de rango de Jeff Bolbin y sabe que su verdadera prueba acaba de comenzar. Jeff Bolbin, una bestia de rango de élite, aúlla bajo la luna, famosa por soltar un objeto raro al ser derrotada. Len corre desesperado por el bosque mientras una luz brillante aparece adelante, con el rostro marcado por la determinación. Enfrenta a la bestia, pero es inmediatamente lanzado por su abrumador poder. La increíble velocidad del lobo le da la ventaja y Len sale disparado por un rápido ataque. Comprende enseguida que no es una bestia común, notando su extraño rasgo de desvanecerse. El lobo se disuelve en una niebla negra, dejando solo hojas revoloteando a su paso. El ataque veloz se repite y otra vez Len es arrojado, incapaz de seguirle el ritmo. Esto ocurre de nuevo mientras observa cómo la criatura desaparece tras cada embestida, reconociendo su habilidad única. Entonces el lobo desata su magia de viento, lanzando a Len con una poderosa ráfaga que lo hace rodar. Tirado en el suelo y adolorido, por fin entiende sus habilidades. Jeff Bolbin usa el viento para crear manos invisibles que roban objetos y ataca con magia de viento devastadora. Es una situación pésima. Sabe que no debería enfrentarse a un enemigo así en su nivel actual y con esa velocidad escapar es imposible. Con su magia natural aún demasiado débil, comprende que su única opción es acercarse a su estómago, un plan arriesgado con altas probabilidades de fallo. De repente, ve una herida profunda en la pierna de la bestia y entiende al instante que debió de ser su padre quien la provocó. Todo cobra sentido. La herida explica por qué la bestia no atacó la aldea y cómo su padre logró escapar, aunque apenas con vida. Pensar en el sacrificio de su padre y en cómo cumplió con su deber nocturno llena a Len de resolución. Y al igual que él, sabe que no puede rendirse. Mientras el lobo carga, preparando otro ataque, Len invoca una muralla de lianas del suelo, usando su magia natural para cubrirse mientras busca una forma de contrarrestar la magia de viento. Salta desde detrás de las lianas justo cuando el lobo ruge, esquivando por poco su embestida. Sabiendo que debe detenerlo aunque sea un instante, lo atrapa con un espeso entramado de yebra. Salta alto por encima del lobo temporalmente inmovilizado y cae con toda su fuerza, estrellando su espada de madera contra la cabeza de la bestia con un grito decidido, pero la espada se hace añicos en el impacto. El lobo ruge de dolor y furia y Len sabe que el contraataque es inminente. Un dolor lo sacude mientras intenta volver a invocar la espada rota, trenando su maná demasiado rápido. Tan valiente apenas logra concentrarse. El lobo enfurecido se abalanza, rascando con sus garras y lanzándolo contra los árboles. Escupe sangre atrapado contra un tronco por sus propias lianas. El lobo avanza, mordiéndolas para liberarse y acabar con él. Sangrando y al borde de la inconsciencia, le empieza en usar el preciado rondogras para sí mismo, pero la imagen de su padre moribundo cruza por su mente. Aprieta el puño, no puede usar la hierba. Puede que no quede suficiente para su padre. Recuerda su verdadero propósito y comprende que aún le queda un arma por usar. Concentrando su voluntad en el brazalete, se prepara para su última jugada. El lobo ruge a liberarse de las lianas, lanzando a Len con la fuerza de su escape. Desesperado, invoca otra oleada de enredaderas para retenerlo un instante más. Sin maná, corre hacia los cadáveres de jabalíes que dejó atrás, sabiendo que solo necesita absorber la magia de 3 piedras más. Si lo logra, desbloqueará al fin la espada demoníaca de metal. Con su espada de madera destruida, sabe que es su única esperanza contra la bestia. El lobo vuelve a enredarse en las lianas, forcejeando con furia. Impulsado por el pensamiento de salvar a su padre, Len extiende la mano hacia los cuerpos de los jabalíes, absorbiendo su poder mágico en un destello de luz. Con un rugido desafiante, declara que no perderá aquí. En su pantalla de estado, la habilidad espada demoníaca de metal se desbloquea al fin, con una descripción que promete que el filo aumentará con el nivel. El lobo se lanza, sus fauces abiertas para dar el golpe final. Len reúne la última pizca de poder, invoca su nueva arma y clava la reluciente espada metálica directamente en la boca abierta del monstruo, atravesándole la cabeza en un golpe definitivo. La espada demoníaca de metal perfora el cráneo del lobo, su sangre oscura salpicando mientras la bestia suelta un alarido final. Con un solo ataque certero, Len asesta un golpe devastador y el lobo colapsa. Exhausto se deja caer al suelo, jadeando mientras observa la espada recién invocada. Esta empieza a absorber la piedra mágica del Chef Bolbin derrotado, pero la dura batalla lo ha dejado completamente agotado, incapaz de moverse y cae inconsciente pensando en sus padres.
Justo entonces llegan los refuerzos de Klauso, alertados por el rugido final de la bestia y encuentran a Len junto al enorme cadáver. Cabalgan rápido hacia él, rodeando al monstruo caído. De regreso en su casa, los caballeros llaman, anunciándose y pidiendo entrar de inmediato, diciendo que no hay tiempo para formalidades y que deben llevar al niño herido a su habitación ya. Su madre abre la puerta y ve a un caballero cargándole en inconsciente, gritando su nombre con horror. El caballero explica que aunque sigue aferrado con fuerza a su bolsa, parece haber algo importante dentro. Al recibirla, su madre descubre el rondogras, lo abraza con lágrimas en los ojos, con el corazón lleno de alivio y dolor. Mientras llora sobre su hijo inconsciente en la tranquila casa, la noticia de la hazaña de Len se esparce rápidamente y el capitán de los caballeros informa a un noble en Klauso. Le comunica que un chico llamado Lenaston derrotó él solo al chef Bolben, dejando al noble y a una joven incrédulos. 2 meses después, la joven de antes sonríe, intrigada por el chico que venció a una bestia de rango de por sí mismo, preguntándose si está en su territorio. La pantalla de estado de Len revela que ha desbloqueado una nueva habilidad, la espada mágica del bandido, que le da la posibilidad de robar objetos a sus enemigos. Se maravilla con su nuevo arma, un tipo de armadura para los dedos obtenida al derrotar al chef Bolben. Ya recuperado, regresa a la roca Suji, recolecta más hierbas y usa su magia para descender el acantilado. Un caballero de Klauso lo reprende, gritándole por entrar al bosque solo y en mal estado. Len se disculpa y el caballero le agradece por haber sobrevivido hasta que ellos llegaron, admitiendo que su fuerza física los sorprendió a todos. Len explica que la bolsa contiene tesoros escondidos por el chef Bolben que quiere vender para ayudar al pueblo, aunque le preocupa el tema de los impuestos. El caballero le informa que la recompensa por su hazaña es 1 año de exención de impuestos y que el señor comprará los valiosos materiales medicinales del chef Bolben a un precio más alto que el del mercado. Len estalla de alegría, comprendiendo que esto asegurará la prosperidad de la aldea por décadas. Su padre, ya recuperado, lo felicita con orgullo por su logro, pero Len, con humildad, le da el mérito a él, ya que sus acciones previas hicieron posible la victoria. Su padre, conmovido por la falta de egoísmo de su hijo, le pregunta si quiere algo para sí mismo. Len pide la perla Celatia, un objeto extraordinariamente raro soltado por el chef Bolben que despertó su curiosidad. Y también pide su brazalete, que ahora puede llevar abiertamente sin levantar sospechas. Su padre le revuelve el cabello con cariño, diciéndole que hizo algo imprudente que lo preocupó como padre, pero también lo elogia por su valentía y por arriesgar su vida para proteger a todos. Len sonríe, satisfecho y pleno. Tras un largo periodo de dificultades, por fin regresa la paz a la aldea sin nombre. Se ve a Len ayudando con las tareas mientras su madre tiende la ropa bajo un cielo despejado. Una misteriosa chica de largo cabello suelto se sienta pensativa en un muro de piedra, con su caballo esperando pacientemente a su lado. La observa y se pregunta quién será, notando que no es de su aldea. Ella se vuelve hacia él con una sonrisa amable y le pregunta si es Lenaston. Al confirmar él su identidad, siente una extraña familiaridad, como si ya la hubiera visto antes. Ella asiente ante su respuesta y al dar un paso adelante, declara que ese es su encuentro predestinado, marcando el inicio de una nueva historia. Con una sonrisa de alivio, la chica le dice que siempre quiso conocerlo, confirmando quién es. Luego le presenta 2 espadas, preguntándole por sus heridas mientras se acerca. Él responde que ya está curado, aunque confundido por cómo lo conoce, y ella simplemente anuncia que ha llegado la hora de empezar. De un salto arremete hacia él, su espada dirigida con confianza. Apenas logra bloquear el rápido ataque, sus espadas chocando en un destello de chispa. Pero su habilidad es tal que crea múltiples imágenes residuales, golpeándolo desde todos los ángulos y derribándolo al suelo. Ella elogia su manejo de la espada, impresionada de que pudiera mantenerse al ritmo pese a estar a la defensiva. Mientras siguen combatiendo, se asombra de su destreza, pero nota que las hojas de sus espadas están embotadas, clara señal de que planeó este duelo. Encuentra la situación problemática y decide que no puede dejar que continúe antes de que alguien salga herido. Así que la hace tropezar para terminar el combate. Al caer ella con un pequeño grito, él la inmoviliza contra el suelo, su espada en la garganta, y declara su victoria. Ella se sonroja, turbada por la cercanía, y él de inmediato se aparta, disculpándose mientras ella le grita que estuvo demasiado cerca. Imperturbable exige una revancha, negándose a aceptar la derrota, dejando a Len totalmente desconcertado. De pronto llegan sus escoltas, llamando a la princesa para que pare, y Len queda impactado al ver entre ellos a Dios, el capitán de caballería.
La princesa, un poco decepcionada, permite que Dios explique la situación como representante de su padre. Trae una carta para la familia Aston, explicando que su padre habló con gran estima de su triunfo sobre el chef Bolben y tiene grandes expectativas para el futuro de Len. Luego se presenta como Lisa Clausel y el nombre golpea a Len como un rayo al recordar la escena trágica del juego en la que él, como amigo del héroe, la mata. Queda paralizado al comprender que está frente a Lisa Clausel. Dios cuestiona a la princesa por su imprudencia y ella responde con desinterés que estaban tardando demasiado, mientras Len lucha con la idea de que esa es la chica a la que está destinado a matar. No entiende por qué está allí y ella tampoco parece saberlo. Más tarde, Lisa visita al padre de Len mientras su madre atiende a los caballeros con bebida. Len se sienta frente a ella, aún tratando de procesar lo ocurrido. Recuerda que en el juego, Lisa Clausel, la Santa de Blanco, era un personaje popular no romántico, de fuerza excepcional en eventos de combate. Conocida como la heroína inconquistable, nunca se unía al grupo del protagonista y solo podía medirse con un héroe de alto nivel. Lisa interrumpe sus pensamientos, preguntándole si le molesta que viniera a ver en persona al que derrotó al chef Bolben. Sonríe, diciendo que su combate la convenció de su fuerza y valor al no dudar en responderle. Explica que escuchó de su aldea por un caballero de posta y pese al largo viaje, decidió venir por cuenta propia. Len se sorprende, nunca pensó que la hija del señor feudal aparecería en su aldea remota. Intenta restarle importancia a su victoria, diciendo que su padre ya había herido al monstruo, pero ella descarta su humildad. Le dice que es distinto a los nobles jactanciosos que conoce e insiste en que vaya a Clauso con ella para poder enfrentarse siempre que quieran. Len, sin embargo, resuelve internamente mantener distancia, rechazando cortésmente su oferta y asegurando que no tiene intención de dejar la aldea. Ella nota perspicazmente que parece intentar alejarse de ella y le pregunta si le desagrada. Len lo niega enseguida, explicando que simplemente disfruta la vida en el pueblo y no desea vivir en la ciudad. Lisa parece aceptar su respuesta, pero en su interior decide no rendirse, prometiendo intensificar sus esfuerzos, consciente de que, con su padre herido, la aldea sería destruida si apareciera otro demonio poderoso. Tras la visita de Lisa, Len y su familia cenan juntos, con una sensación de inquietud en el ambiente. Más tarde esa noche, Len cuida de los caballos en el establo cuando aparece Lisa, espada en mano. Ejercicio después de cenar, pregunta a él, ya adivinando sus intenciones. Ella sonríe confirmándolo y revelando que tiene permiso de sus padres y de Dios para enfrentarlo. Molesto pero resignado, Len sabe que no puede rechazarla, sobre todo porque logró convencer incluso al capitán. Le da un ultimátum: si no toma la espada alargará su estancia, pero él lo esquiva, diciendo que de todos modos tenía ganas de entrenar. Con mirada decidida, ella declara que si gana, él deberá contarle sus razones para rechazarla e ir con ella a Clauso. Len pregunta qué pasa si él gana, y ella responde juguetona que simplemente volverá otra vez, dejándolo en un callejón sin salida. «Allá voy», grita, lanzándose a toda velocidad mientras sus espadas se cruzan en un torbellino de chispas y movimiento. Ella se asombra de que pudiera bloquear su ataque pese a estar desprevenido, pero él le cuestiona su obsesión con derrotarlo. «Odio perder», exclama ella, algo que él encuentra obvio, y añade que como Santa de Blanco no soporta perder contra un chico de su edad. Él replica que su título no tiene nada que ver, pero ella explica que su habilidad le otorga destreza con la espada, capacidades físicas superiores y poder para lanzar magia sagrada, lo que hace desesperante perder. «Desesperante», repite con fuego en los ojos. «De aquí en adelante me pondré seria», declara, desatando su poder mientras jura vencerlo. Él nota enseguida su aumento de velocidad y fuerza, entendiendo que debe estar usando su magia sagrada. Recuerda que la magia sagrada combina el poder curativo de la magia blanca con la magia santa, capaz de contrarrestar a los no muertos e incluso fortalecer a los aliados. En resumen, su habilidad de Santa de Blanco es una poderosa combinación de magia sagrada, espada y fuerza física. Y queda maravillado con el poder que ella desata al ponerse seria. Le pregunta por qué no usó ese poder antes, y ella admite que Dios la regañaría por usarlo sin permiso, lo que hace que Lena entienda que es su turno de ponerse serio. Una sonrisa fiera cruza sus labios mientras ella salta al aire y él responde con un tajo ascendente. Ahora ya se ha acostumbrado a sus movimientos. Pero aún así su fuerza es inmensa, mucho mayor que antes. Mientras sus espadas chocan en una lucha feroz por la supremacía, logra empujarla hacia atrás con su hoja en la garganta. Ella retrocede, sorprendida por su contraataque, y él aprovecha la apertura para desarmarla con un movimiento rápido y preciso.
Su espada vuela de sus manos mientras ella gira desequilibrada. En un instante él aparece a su espalda, su espada en el cuello, declara su victoria con fría firmeza y ella lo mira incrédula, incapaz de aceptar la derrota. Luego se pone de pie de un salto, secándose una lágrima, y a pesar de la clara derrota, se niega a rendirse para sorpresa de Len. Dios llega y aplaude a Len, impresionado por su increíble habilidad y por haber vencido a la princesa y a su magia sagrada, reconociendo que su victoria sobre el chef Bolben no fue casualidad. Luego se dirige a la princesa, esperando que esta experiencia le haya dado una lección y la motive aún más. Pero Lisa, cabizbaja, solo puede murmurar un sí. Luego se vuelve hacia Len, disculpándose por su irrupción repentina pero admitiendo que fue una gran experiencia, a lo que él responde torpemente lo mismo. Mientras Dios también se disculpa por el comportamiento de la princesa, Len responde con humildad que no fue nada. Pero Dios insiste en que fue un buen despertar para la princesa, que se había acomodado por falta de rivales dignos. Dios expresa su deseo de que continúen sus combates, pero dice que deben partir a la mañana siguiente, algo que Len desea fervientemente que cumplan. Se sorprende al enterarse de que Lisa negoció con su padre para venir al pueblo y calmar la agitación tras los recientes sucesos. Actuando como representante del varón, comprende que no es solo una chica mimada, ya que destacaba tanto en artes militares como en literarias y era una estudiante de élite en la Academia del Juego. En el fondo, ve que es una persona recta y buena, aunque algo dominante, y se pregunta por qué las cosas acabaron de manera trágica en la historia del juego. Reflexiona que su infancia nunca fue detallada en el juego y no esperaba conocerla tan pronto. A la mañana siguiente, el canto de un gallo despierta a Lisa, que no logra dormir y decide no rendirse. Comienza a escribir una carta y se la presenta a Dios, explicando que es una carta de gratitud para los Aston e invitación formal para que Len vaya a clauso. Pero Dios, tras leerla, le dice bruscamente que parece más una carta de amor, comentario que la sonroja intensamente. Ella intenta defender sus apasionadas palabras, diciendo que solo expresaba lo mucho más sobresaliente que era en persona ese chico excepcional del que tanto hablaban los rumores. Pero Dios comenta con ironía que parece una doncella enamorada sin remedio. Ella discute, insistiendo en que cualquiera querría enfrentarse una y otra vez con alguien de esa habilidad. Pero él responde que suena como una chica provinciana que acaba de ver a un héroe por primera vez. Derrotada, admite que tiene razón y que sí parece una carta de amor. Avergonzada, decide que la carta debe ser destruida al marcharse. Y así, tras un primer encuentro tan llamativo y agitado, y su familia se despiden mientras Lisa y su séquito parten. Pero mientras cabalga, ella se desploma sobre la montura abatida. Y en una ráfaga de viento, la carta que pensaba desechar se pierde sin que ella aún no note. De regreso en el bosque, Len examina su espada demoníaca del bandido y decide probar su habilidad. Ve un pájaro y usa su poder. Un destello de luz brilla en su armadura de dedos y, para su sorpresa, logra robarle una pluma. Mientras la observa, otra más se materializa en su mano y nota a dos aves blancas girando en el cielo, una de ellas dejando caer una carta. La atrapa preguntándose qué será. Al leerla, sus ojos se abren de par en par. Una carta de amor, exclama completamente desconcertado. De pie en soledad en el bosque, vuelve a leerla una y otra vez, aún sin entender nada. Nota el pergamino de alta calidad y las menciones a su destreza con la espada, preguntándose quién lo estaría invitando a clauso. Deduce correctamente que es de Lisa, pero no comprende cómo acabó en sus manos. De repente, siente movimiento y ve un destello entre los árboles. El sendero del bosque parece agitarse con una presencia invisible, hasta que aparece un grupo de caballeros a caballo, y Len reconoce enseguida que no son del grupo de Dios. Nota su emblema, una mujer alada en un escudo, y se da cuenta de que no es el de clauso, sino de otro dominio. Los caballeros lo rodean, sus caballos encabritándose mientras cierran el cerco. Uno de ellos, con el rostro oculto bajo un casco, desmonta y se le acerca. Le pregunta si es súbdito de la aldea de la familia Aston y Len, aunque cauteloso, lo confirma. Entonces surge otra figura explicando que traen un mensaje del vizconde Heaven y ordenan a Len que los guía hasta la finca Aston. Len queda sorprendido al recordar que el vizconde Heaven gobierna un dominio al noreste y no tiene relación con su familia, pero al ser de rango superior al varón, no tiene más remedio que obedecer. Refunfuña por la mala suerte justo después de la partida de Lisa, preguntándose qué nuevo problema será este. Los caballeros llegan a su casa donde un joven caballero rubio, con armadura ornamentada, los espera. Dentro, el caballero se coloca junto a la cama de su padre mientras su madre lo atiende.
Al salir, le dice a Len que no esperaba que fuera él y que el vizconde también tiene un mensaje para él. Con una sonrisa condescendiente, le informa que el vizconde tiene en alta estima sus habilidades y quiere emplearlo. Una oferta que de inmediato es impugnada por uno de los caballeros de Lisa, quien señala que su señor fue el primero en invitarlo. El joven caballero lo descarta diciendo que una simple invitación no significa que Len haya aceptado. El caballero de Clauso replica que su aldea está bajo dominio clausal y cualquier citación debe pasar primero por ellos. Insisten que es una cuestión de cortesía, sin importar rango o facción. La tensión crece entre ambos grupos, pero el joven caballero del dominio Hibben sonríe y acepta, diciendo que enmendarán sus formas. Volveremos. Añade antes de retirarse con sus hombres, dejando una tensión sin resolver. Después, su padre lee la carta del vizconde, explicando que es una oferta para incorporar su aldea al dominio Hibben por varias razones. Su madre señala con preocupación que las olas de las disputas faccionales finalmente han alcanzado su aldea remota. El caballero de Clauso confirma la sospecha de Len, admitiendo con algo de vergüenza que tiene razón. Explica que el imperio Leo está dividido en tres facciones. La primera, la imperial, que reverencia profundamente al rey León, fundador de la nación, y cree que solo la familia imperial debe gobernar. La segunda es la facción de los héroes, compuesta por descendientes de los 7 héroes que derrotaron al rey demonio, liderada por 7 grandes casas nobles. Este conde Hibben pertenece a esa facción, que busca frenar la autoridad imperial para crear un imperio más democrático y reducir la desigualdad. Finalmente está la facción neutral, formada por pacifistas que respetan a ambas mayores y el barón Clausel es uno de ellos. El caballero explica que aunque raro, es posible incorporar otro dominio noble con el acuerdo de todas las partes, pero el padre de Len sospecha del motivo de querer tomar una aldea tan pequeña, intuyendo una estrategia detrás. El caballero revela que muchos buscan atraer al noble y honorable barón Clausel a su bando, y la presencia de su hija, la Santa de Blanco, hace a su familia aún más valiosa. Una lucha de poder en la que Len no quiere involucrarse. Comprende que al servir a los Clausel no están completamente ajenos a estas maniobras políticas. Y aunque no conoce las verdaderas intenciones del vizconde Hibben, sabe que deben ser cautelosos. La carta menciona falta de fuerza militar como motivo de incorporación, lo que su padre supone es referencia al incidente del chef Bolben. Sin embargo, señala que fue un hecho excepcional y no hay registros de que su familia carezca de fuerza militar. Len recuerda haber oído de Dios que un señor feudal puede ser castigado si falla repetidamente en manejar amenazas de monstruos dentro de su territorio, lo que lo lleva a la alarmante posibilidad de que la familia Clausel pueda estar en peligro de sanción si los daños recientes son graves. Especula que el vizconde Hibben podría estar intentando acusar al barón de incompetencia para luego ofrecerle protección y así arrastrarlo hacia la facción de los héroes. Y si esto fue su plan desde el inicio, el peor escenario, como confirma con gravedad el caballero, ya se ha puesto en marcha. Concluye que el incidente del chef Bolben pudo haber sido orquestado por el vizconde Hibben. Su padre se muestra escéptico, cuesta creer que un noble soltara un monstruo, pero Len, aunque sin pruebas, siente que es lo único que encaja. Su madre comprende la gravedad, sabiendo que de ser cierto provocaría un gran escándalo. El caballero de Clauso se sorprende de que Len llegara tan rápido a esa conclusión, admitiendo que el barón también estaba preocupado por esa posibilidad. Responde con humildad que solo fue una suposición, pero por ahora deben permanecer vigilantes ante cualquier evento inesperado. Su padre asiente, diciendo que no puede seguir postrado para siempre, y el caballero promete reportarlo al barón y pedirle que refuerce la vigilancia. Aún así, Len se siente intranquilo al pensar que su nueva posición podría obligarlo a enfrentarse a la facción de los héroes, aquella con la que su personaje estaba aliado en el juego. Con el paso del tiempo, las estaciones cambian del otoño al invierno, y con la ayuda de los caballeros de posta, la aldea se prepara bien para el frío. El caballero de Clauso sigue elogiando el talento de Len, instándolo a ir a la capital imperial, donde tendría gran éxito. Pero Len rechaza amablemente, diciendo que es el heredero de la familia Aston y no abandonará la aldea. El caballero, aunque decepcionado, acepta y es reprendido por su compañero por molestar a Len. Un día, al volver a casa, Lena encuentra a su madre leyendo un libro y se sorprende al saber que Lisa está en la cocina con la abuela Rick. Entra con aprensión y se topa con un grito de Lisa, que está sentada a la mesa. Ella se queja de que su grito repentino le dolió en los oídos y él, igual de sorprendido, le pregunta qué hace allí.
Con mirada decidida, declara que si él no va a Clauso, lo obvio es que ella venga a él. Lisa le entrega a Len un cabezal de ducha, un artefacto mágico que trajo para él. Un dispositivo práctico que crea agua, evitando ir al río o al pozo. Explica que aunque estas herramientas de piedra mágica son caras, este era uno viejo y roto que ella reparó con su propio dinero y sirve como disculpa por el incidente con el vizconde Heaven, ya que la protesta de su padre fue inútil contra un noble de mayor rango. Admite que incluso siendo la Santa de Blanco, carece de influencia para imponerse sobre rangos y facciones. El título de Santa, explica, ha sido otorgado a muchas a lo largo de la historia, pero a diferencia de los 7 héroes, nunca lograron algo tan grande como derrotar a un rey demonio, por lo que no son veneradas al mismo nivel. Tras su explicación, pide que la guíen a la habitación de su padre, donde usa su magia sagrada para curar sus heridas restantes. Su padre la agradece y Len, observando el despliegue, comprende algo importante. Le pregunta si también lo trató cuando llegó la primera vez y ella lo confirma, sorprendida de que no lo supiera. Mientras la nieve cae fuera, un nuevo día comienza y Len se encuentra en otra sesión de entrenamiento con Lisa. Nota que sus movimientos son más afilados, señal de su esfuerzo en poco tiempo. Durante el combate, la sorprende desequilibrada, le advierte que tenga cuidado y le pregunta si está bien. Ella se asombra de su resistencia, pues se mueve sin perder el aliento. Él evita la pregunta. Ella admite que disfruta más cuando están combatiendo juntos y con mirada resuelta lo desafía a otro duelo a la mañana siguiente, jurando que no perderá de nuevo. Termina quedándose unos días, durante los cuales tienen varias sesiones más antes de despedirse. Len sabe que pretende volver, algo que lo inquieta, pues sabe que no es buena idea acercarse demasiado. Al terminar el invierno y llegar la primavera de su 11º año en este mundo, la salud de su padre parece completamente recuperada gracias a los cuidados de todos. Pero la paz dura poco, regresan los caballeros del vizconde Heaven. El joven caballero de antes anuncia que esperaba a su padre con una invitación para unirse al vizconde y añade que tiene buenas noticias para Len también, lo que le da mala espina. El vizconde declara apoyará su ingreso en la clase especial de la prestigiosa Academia Imperial de Cadetes. La revelación deja a todos mudos. Su padre queda pasmado, pues incluso la admisión general es difícil. Y el caballero explica que la excepcional clase especial solo acepta a herederos de las 7 grandes casas nobles y a unos pocos talentos escogidos. Pero como el vizconde sirvió como viceministro de Justicia, una carta de recomendación es cosa fácil para él y cuestiona por qué Len no querría desarrollar su talento en la capital. Len, sin embargo, lo rechaza de plano, sorprendiendo al caballero, que no entiende por qué no quiere convertirse en noble, título que podría obtener al graduarse. No, gracias. Responde Len, con la mente a mil, sabiendo que la clase especial es donde pertenecen los protagonistas del juego, y él no quiere acercarse a esa trágica línea temporal. La Academia Imperial de Cadetes es un escenario principal en el juego, y matricularse allí lo acercaría peligrosamente a la historia fatal que tanto teme. Se disculpa, diciendo que encuentra plenitud en su vida actual en la aldea. Una respuesta que deja al caballero completamente desconcertado. ¿Qué estás pensando?, exclama, preguntando al padre de Len si acaso no quiere que su hijo se convierta en noble, pero su padre se disculpa y dice que, aunque cree que sería bueno para la educación de Len, al final lo que importa es la decisión de su hijo. Añade que tiene el orgullo de servir a la familia Clausel por generaciones y que redactará una respuesta formal para el vizconde, pidiendo al caballero que la lleve consigo. El caballero, aunque visiblemente molesto, acepta la decisión y afirma que la entregarán ellos mismos. ¡Qué desafortunado!, Sir Aston dice con una mirada fría antes de retirarse. Unos días después de la partida del emisario del vizconde, en circunstancias muy distintas, Len recibe una tercera visita de Lisa, que ha regresado. Ahora está postrada en cama, enferma, mientras Bio se disculpa explicando que la joven cayó enferma 3 días atrás, cerca de una aldea que planeaban visitar. Se trata de una dolencia peculiar que solo afecta a niños con altos niveles de poder mágico. Y aunque no es contagiosa y otorga inmunidad tras la recuperación, su aparición repentina y el riesgo de complicaciones fatales por fiebre alta la hacen peligrosa, requiriendo al menos 2 o 3 semanas de reposo. Len les dice que no se preocupen y que se tomen el tiempo que necesiten hasta que se recupere. 3 días después, su estado finalmente se estabiliza y Len es llevado a su habitación, donde la encuentra descansando. Nota que sus mejillas siguen enrojecidas por la fiebre y ella, con lágrimas, se disculpa por haber venido a la aldea por voluntad propia y luego enfermar, causándoles molestias.
Len la tranquiliza de inmediato, asegurándole que no es su culpa. Ella explica que este viaje pretendía mostrar al vizconde Hebe en su determinación visitando más aldeas de lo habitual, y como santa quería demostrar que Clausel se mantenía unido gracias a su presencia, aunque su influencia fuera limitada. Aprieta los puños, frustrada consigo misma por no haber logrado nada. Len la observa, pensando que a su corta edad ya carga con reflexiones sobre su posición y responsabilidades. Lamenta no haber podido vencerlo ni una sola vez, lo que la hace sentirse como una mocosa molesta, deshonrando la reputación de su difunta madre. Con lágrimas cuenta cómo su madre se alegró al saber que ella era la santa de blanco, siempre creyendo que haría grandes cosas, incluso el día en que murió por enfermedad. Admite que solo la ha visto en retratos y nunca escuchó su voz, pero cada vez que usa el uniforme de combate, el mismo que su madre llevaba de niña, siente como si ella la alentara. Len se conmueve al comprender que ese uniforme es un recuerdo, algo que desconocía. Ella confiesa que quería cumplir las expectativas de todos, pero que todo resultó en vano y declara que esa será la última vez que venga. Luego menciona que supo que rechazó la invitación del vizconde Heaven a la academia y que él y su padre hicieron grandes esfuerzos por reafirmar su lealtad a Clausel. Lo siento de verdad, dice, agradeciendo sinceramente la bondad que su familia le mostró pese a los problemas que causó. Como pensaba, esta chica es pura, reflexiona Len, y se da cuenta con un peso en el corazón de que si alguien guarda secretos aquí es él. Mira a la chica frente a él, con un futuro trágico y una bondad sin recompensa, preguntándose si este será realmente el final de su historia. Ante la decisión de la santa, Len considera su siguiente movimiento. Un silencio pensativo llena la habitación. Ella menciona que debe escribir una carta a su padre y pide prestada tinta, pues se le acabó en el camino. Lena accede y le dice que el material de escritura está en su escritorio, explicando que esa es en realidad su habitación, ya que estaba limpiando la de huéspedes cuando ella llegó. Ella se disculpa, sintiendo que solo le ha causado problemas, pero el resto importancia. Luego le pide que en su próxima visita traiga una herramienta mágica para encender fuego, aunque sea de repuesto. Ella se sorprende, recordándole que dijo que era su última vez, pero él sonríe diciendo que solo pensaba que sería útil en casa. Ruborizada, insiste en que no volverá y lo acusa de evitarla y evitar sus duelos, pero él le explica calmadamente que cualquiera se sentiría confundido con un reto repentino. Le asegura que siempre que le avise con antelación, estará encantado de entrenar con ella en el pueblo. Luego se despide, diciendo que no quiere que su condición empeore por hacer esfuerzos. Hablemos de verdad cuando te sientas mejor, le dice con una sonrisa suave. Sale de la habitación arrepintiéndose al instante de sus palabras, preguntándose qué estaba pensando. Pero Lisa, sola, se sonroja y se pregunta si hablaba en serio. Una pequeña sonrisa ilumina su rostro al darse cuenta de que es bienvenida a volver. De algún modo, su dolor de cabeza comienza a aliviarse. Sintiendo un poco más de energía, decide escribir la carta a su padre. Al abrir la caja de papelería en el escritorio de Len, encuentra no solo tinta y papel, sino también la carta de amor que creía perdida. Vuelve a leer las apasionadas palabras, sonrojándose mientras resuena en su mente el comentario de Dios. ¿Por qué está esto en su cuarto? Entra en pánico, horrorizada al darse cuenta de que él sin duda la leyó. Intenta racionalizar su escritura exagerada, insistiendo en que no era una carta de amor, que solo estaba impresionada por su fuerza y carácter. Porque murmura, abrazando la carta con el rostro ardiendo, preguntándose por qué la guarda tan celosamente si sabe que debería desecharla. Se tumba en la cama, dándole vueltas a lo que él habrá pensado al leerla. Una sonrisa suave aparece en los labios de Len. Al día siguiente, a petición de Lisa, Dios y los demás caballeros ayudan a los aldeanos con la caza y la carpintería como muestra de gratitud por la hospitalidad. El padre de Len se dirige al bosque con el grupo de Dios, mientras su madre visita a la abuela Rick por medicinas, dejándole en ayudando con las reparaciones de la casa. Un caballero de Clausel le pregunta dónde están los materiales y Len lo dirige a la caja de almacenamiento cerca del puente colgante, mientras Lisa observa desde la ventana. Justo cuando todos creían que Lisa se recuperaba poco a poco y pronto podría volver a Clausel, ocurre un giro inesperado. La lluvia y la niebla caen sobre la aldea y Len y los caballeros hacen una pausa refugiándose del aguacero. De repente percibe un olor a quemado. Es un olor distinto, como de una quema controlada, pero los demás no logran notarlo por la vegetación mojada. Len se da cuenta con un estremecimiento de que proviene de la dirección de su casa. Su hogar está envuelto en llamas y contempla horrorizado la enorme columna de humo elevándose al cielo.
Encuentra a los caballeros que estaban de guardia tendidos muertos en el suelo, con los cuellos brutalmente destrozados a mordiscos. Comprende con horror que la joven aún está dentro. Con un grito desesperado, se lanza al infierno de fuego y encuentra los cuerpos de todos los caballeros que se quedaron a custodiarla. Avanza entre el humo espeso, preguntándose si los atacantes aprovecharon un descuido momentáneo en la seguridad. Allí, en el corazón del incendio, descubre una figura encapuchada junto a una monstruosa criatura similar a un dragón. Sus ojos se abren en soca al reconocer a la formidable bestia de rango de un devorador de maná y ve a Alice inconsciente en el suelo. Señorita grita corriendo hacia ella, pero la figura encapuchada guarda silencio mientras aparece un segundo monstruo junto a ellos. Aléjate de ella, ruge Len, su voz llena de furia, hasta que la figura finalmente habla. Debe ser Len Aston. Una extraña oleada de energía lo invade, distorsionando su visión e impidiéndole reunir fuerzas. Se desploma reconociendo el dulzón aroma de un poderoso incienso, capaz de dormir incluso a un dragón por días. Esto está mal, piensa, su conciencia desvaneciéndose mientras lucha por mantenerse despierto. Se desmaya, lo último que ve son las llamas rugientes. Al despertar está en la parte trasera de una carreta en movimiento, sus manos y pies encadenados. A su lado yace Lisa, inconsciente. Se acerca preocupado, preguntando si está bien. Ella sigue respirando, pero una figura encapuchada en el frente comenta que es sorprendente que ya esté despierto, pues deberían haber dormido al menos 4 días. El sujeto le ordena comportarse y aguantar unos días más si no quiere salir herido. Len se sobresalta al darse cuenta de lo lejos que deben estar ya de su aldea. Mira el vasto paisaje montañoso, preguntándose por qué fueron secuestrados. Deduce que su captor debe ser un domador de bestias, alguien capaz de invocar y controlar monstruos. Y uno muy poderoso, al mandar a 2 criaturas de rango de no es un enemigo al que pueda enfrentarse a la ligera. Pero el mayor problema ahora es el empeoramiento de Lisa. Sabe que si sigue inconsciente más tiempo, su vida corre peligro. No puede dejar que muera aquí. Con renovada determinación, jura que definitivamente la salvará. Mientras duerme, Len sueña con el Len Aston original de la historia del juego. En el sueño, no tuvo el valor de buscar hierbas para su padre. Un vacío donde debería haber habido coraje, y como resultado, lo vio morir luchando contra el chef Bolben. Tras la muerte de su padre, la aldea fue atacada y muchas vidas se perdieron. Gritó por su madre mientras moría en sus brazos, pidiéndole perdón por no haber podido protegerla. En medio de esa oscuridad apareció Lisa con sus caballeros, salvando la aldea como una verdadera santa curando a los heridos, y en ese momento nació un vínculo entre ellos. ¿Fue este el pasado de Len como se mostró en el juego? Se suponía que su encuentro debía ser así. Despierta del sueño, aún en la carreta, y comprende que al menos en ese recuerdo su relación no era hostil. Aún así, no puede dejar de preguntarse por qué estaba destinado a matarla y si había una razón especial para ello. La carreta se detiene y pregunta a su captor si ya llegaron. Le lanzan una cantimplora y algo de comida para él y Lisa. Exige que le quiten las cadenas, pero la figura encapuchada se niega, diciendo que ya les dieron pociones y hierbas y no piensa malcriarlos más. Luego le advierte que gritar es inútil, pues una herramienta mágica impide que el sonido salga de la carreta antes de ordenarle que se comporte y se duerma. Sin otra opción, le da el agua a Lisa, que bebe débilmente con lágrimas en los ojos, gimiendo de dolor. Sabe que su fuerza está al límite y comprende que debe actuar esa misma noche. Bajo la luz de la luna llena, espera el momento oportuno. Y mientras su captor se sienta junto al fuego, concentra su energía e invoca la espada demoníaca de metal en un destello. El filo, de una agudez increíble, rompe fácilmente las cadenas que atan sus manos. Luego corta los barrotes de madera de la carreta, liberándose aunque aún débil. El ruido alerta al captor, que se vuelve para verlos escapar, y de la sombra surgen sus 2 monstruos de rango del encorre cargando a Lisa, esquivando por un pelo una ráfaga de fuego que consume la carreta en una explosión masiva, envolviendo también el bosque. Se le ve girar la espada en un movimiento amplio. El captor, sorprendido, se pregunta de dónde sacó un arma tan poderosa. Len usa su espada demoníaca de madera para cortar las riendas del caballo atrapado en la carreta destruida y luego invoca enredaderas que atrapan a las bestias y a su amo. «Magia natural», exclama el captor, atónito por la habilidad de Len. Este recoge a Lisa y salta sobre el caballo liberado, pero el captor no se da por vencido, jurando que no escaparán. Len entonces desata su espada demoníaca del bandido, robándole el báculo en un destello de luz. El hombre queda paralizado de sorpresa. Len aprovecha la distracción para azuzar al caballo, gritando para que lo escuche.
El animal se encabrita y echa a galopar, mientras los monstruos los persiguen, uno de ellos lanzando fuego tras ellos. Escapan de la explosión por un pelo, corriendo a toda velocidad por el bosque, con el humo de las llamas elevándose a la distancia como señal de su huida. El captor los observa marchar con expresión sombría y con un poderoso encantamiento invoca a todas las bestias del bosque para cazarlos. Una horda de criaturas, simios, jabalíes, lobos responde al llamado. Len, con Lisa en brazos, comprende horrorizado que su enemigo está usando todo el bosque contra ellos. Entiende ahora que el domador de bestias solo puede controlar a criaturas más débiles que él, pero la cantidad abrumadora lo complica todo. Vuelve a invocar su espada demoníaca de metal y con mirada decidida se lanza al combate, abriendo un camino entre los monstruos. El caballo salta a un tronco caído, sus cascos levantando tierra y ramas mientras continúan su desesperada huida con las criaturas pisándoles los talones. Len, aferrado a Lisa, lucha con todas sus fuerzas, pero una de las bestias de rango de los alcanza, lanzando una torrente de fuego que devora el camino. El caballo es consumido por las llamas y ellos caen al suelo, corriendo después entre el bosque ardiente mientras las bestias los persiguen bajo la luna. Finalmente alcanzan la ciudad norteña de Clausel, un faro de esperanza en la distancia. Pero la noticia que los recibe es terrible: el barón Clausel, padre de Lisa, ha sido secuestrado. Dios está destrozado, culpándose por dejar el lado de la joven y jurando asumir todo castigo en su lugar. Suplica a los vasallos del barón más tiempo para salvarlo, pero el hermano del barón, un hombre de rostro severo, escucha con pesadumbre. Reconoce que Dios actuó bajo órdenes de Elisa y no puede ser culpado, pero insiste en que deben actuar de inmediato. Ordena informar al capital imperial y a los nobles de las facciones, incluyendo al propio emperador. Justo entonces, un sirviente irrumpe, anunciando visitantes urgentes desde la capital imperial. 3 figuras encapuchadas se detienen en lo alto de la gran escalera, y uno de ellos pregunta si está frente al barón Clausel. El hermano lo reconoce como representante del ministro de Justicia, quien declara que el barón está bajo escrutinio por negligencia conspicua en su administración, con las maquinaciones de sus enemigos ya en marcha. En su viaje, Len y Lisa cabalgan a través de un paisaje nevado. Él le ofrece un cuenco con hierbas medicinales que ella acepta agradecida. Es bastante amargo, pero eficaz para bajar la fiebre, le dice. Ella bebe la poción arrugando el gesto y él le ofrece agua para enjuagarse. Ella bebe un sorbo y él la ayuda con suavidad, compartiendo un momento de cuidado silencioso. Continúan avanzando, el caballo abriéndose paso por el bosque nevado hasta que cruzan un río poco profundo, el agua fría golpeando sus piernas. Más tarde, atravesando un campo iluminado por el sol, él comenta que su fiebre parece haber bajado y ella le pregunta dónde consiguió las hierbas. Él explica que las cambió por materiales de monstruos en un pueblo que pasaron hace 3 días y que también obtuvo provisiones. Muchas gracias, dice ella con calidez sincera. Él le responde que no hace falta agradecer. Luego la sorprende al identificar su ubicación, las afueras del territorio del vizconde de Heaven. Ella le pregunta cómo lo supo y él señala a las montañas volver a lo lejos. Explica que al verla se puede calcular más o menos la ubicación y que la reconoce por ser el escenario de la batalla final en la leyenda de los 7 héroes, y ella pregunta cuántos días faltan para llegar a Clausel y él estima unos 4. Pero ella insiste en que primero deben asegurar la seguridad de su familia. La tranquiliza, asegurándole que sus padres no estaban en casa ese día y que seguramente se refugiaron en algún lugar seguro.